¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde del 10 de enero de 2022, comenzando prácticamente el año, comenzando a normalizarse las actividades cotidianas de trabajo y por eso también nosotros ya estamos de regreso aquí en Adicción Política. Hoy me acompañan José Carlos de Arcos, y si logra conectarse desde Mexicali, nuestro amigo y periodista Antonio Eras Sánchez está teniendo ahí problemas y ya sabe que esto de las tecnologías pues no tienen palabra y cuando fallan, fallan. Pero bueno, hoy queremos hacer un repaso de lo que fue el 2021 en algunos acontecimientos políticos locales y nacionales, revisar algunas perspectivas de lo que sería el, el 2022 y también pues la noticia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se la pasa minimizando el tema del COVID, los efectos, la pandemia, los cuidados, pues hoy dio positivo por segunda ocasión. Seguramente usted ya está enterado porque, bueno, la noticia ha corrido como pólvora. Vamos a comenzar en un momento más. Y bien, pues ya estamos. José Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar de nuevo aquí en Adicción Política y pues ya listos para iniciar el año que cerró con unos temas interesantes y venimos todavía con esa inercia que dejó el 2021 en todos los aspectos. Así es. Yo creo que, digo, no sé con qué quisieras empezar, pero te propongo que, digo, lo significativo, lo importante fue el hecho de que, bueno, pues el año pasado fue de elecciones, fue político en Baja California, se renovaron 5 presidencias municipales, el Congreso y la gubernatura. Y por segunda ocasión consecutiva, Morena arrasó, aplanó a la oposición al resto de los partidos y ni el efecto Hank pudo con la ola morenista. ¿Qué te dice? ¿Qué lectura le das tú a estos resultados? Pues mira, Alfredo, en principio, digo, se sigue, digo, Morena es un reflejo hasta cierto punto porque no en todos los aspectos, un reflejo de lo que es el presidente. Es decir, el presidente tiene popularidad, el presidente tiene aceptación, por ende, pues el partido del presidente sigue arrasando, ¿no? Sigue ganando. Y pues así pasó en las elecciones que ha habido después del 2018, como lo fue 2019 aquí en Baja California, 2021 no solo en Baja California, sino a nivel nacional, que recordemos que fue una elección concurrente. Yo profundizaría más el análisis en qué pasó después de la elección. Si bien no fue sorpresa que Morena ganara, no fue sorpresa que ganara en Baja California todo por segunda vez consecutiva, 2019-2021. El problema aquí es qué pasó después de que ganó Morena. Ahorita a nivel estatal se refleja lo que pasa a nivel nacional. Hay una disputa por el poder. ¿Y por qué esa disputa por el poder se da dentro de Morena? Porque no hay alguien o un grupo o un partido fuera de Morena que les pueda disputar el poder. En este caso, la oposición es inexistente a nivel nacional y es inexistente a nivel local. Entonces, ¿quién disputa ese poder? Pues mismos grupos de Morena. Y vemos que que lo mismo que pasó en el 2019 se está repitiendo.
la confrontación entre el gobierno del estado y algunos ayuntamientos, que por ejemplo, anteriormente cuando no gobernaba Morena, pues teníamos al PAN en el estado y a gobiernos priistas en algunos municipios, inclusive en esa dinámica de partidos diferentes, pues había una mayor coordinación o menos, o sí, una mayor coordinación, por decirlo de otra forma, o no estaban tan descoordinados como lo están ahorita. Y hablo específicamente del tema de Bonilla, con el caso de Tecate, y luego con el caso de Tijuana. Ahora se ve reflejado con el gobierno entrante de Marina del Pilar, el caso de Tijuana y Ensenada. Entonces, ahorita, desde que llegó la gobernadora, pues hay una disputa que es evidente, mensajes políticos que son evidentes, y en medio de todo, pues estamos los ciudadanos esperando que den buenos resultados, que se me hace aventurado decir ahorita que van a dar buenos resultados porque van arrancando, pero sí los mensajes de confrontación no son buenos, y me hace recordar a Bonilla con Arturo González y el caso de Zuleima en Tecate, con lo que está pasando ahorita con Marina, Montserrat y el caso del presidente municipal de Ensenada. Bien, ahí déjame hacer un pequeño alto, José Carlos, porque ya se conectó mi amigo Antonio Veras, periodista, chilango como tu servilleta, pero bueno, él acogido en Mexicali y uno acá en Tijuana. Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, les saludo con mucho gusto, gracias. José, Alfredo, pues bueno, las situaciones no son las más adecuadas en términos de conectividad y además de experiencia en este tipo de cosas para un periodista vetusto como el que habla. Así que he estado escuchando con mucha atención y pues obviamente es una realidad en la que se vive la división de Morena en Baja California. Pero déjenme rememorar un aspecto que se ha significado. Morena, lamentablemente, no es un partido orgánico que se tenga en Baja California. Es un movimiento. Y es un movimiento que cuando nace a través de lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Desde que ingresa o que llega Jaime Bonilla Morena, se genera esa división. Hay que recordar que lo primero que hizo fue hacer de lado a los integrantes del Consejo Político Estatal, entre ellos a Lupita Mora y al que era el presidente Guadalupe, ahorita me acuerdo del apellido. Todo ese grupo del movimiento que generó Morena no estuvo ya en el partido en las elecciones de 2019. Sí en 2018, pero no en 2019. Entonces ahí se genera una primera división, una decisión fuerte que se recompone precisamente en 2019, bueno, ya en la elección, pero como un ala López Obradorista eminentemente. Hay que recordar que esa situación se da y se genera, al menos en Mexicali y en Ensenada, esa división. Después llega al poder y entonces Jaime Bonilla incorpora a personas muy cercanas a él, la mayoría de origen priista, con la administración de Jicotenca Leiva, pero ya cuando esta gente que salió de Morena o salió de la organización de Morena y que se nombra López Obradorista, se integra por instrucciones y a petición del propio López Obrador en una reunión que se da en Mexicali cuando viene a agradecer el voto de los mexicalenses que lo llevan a la presidencia de la República. Así las cosas se va enfilando, sí, el gobierno, la parte esta de los 5 ayuntamientos, el gobierno del estado y la mayoría priista, bonillistas, pero también con un sello de personalidades dentro de la izquierda que queda fuera, pero que se integra poco a poco en lo que sería esta entidad pública
entre partido y movimiento que se da. Morena, sí, como tal, tiene pues toda la situación de pública en Baja California, a través primero pues de Jaime Bonilla, después de con Marina del Pilar, pero hay esa decisión que se da entre un bloque bonillista, así se percibe en la capital del estado, y este bloque de morenistas de viejo cuño, que son los que se generaron dentro del movimiento de regeneración nacional. Si ustedes ven esos perfiles, van a ver que hay muchas mujeres y sobre todo son hombres los que están allí. Y es ahí donde se da precisamente esa gran decisión, Alfredo. Disculpa que me extienda, pero bueno, finalmente ese es mi punto de vista o cómo lo vemos acá. Bien, no, la pregunta que me vendría y que les hago, coincidimos, la coincidencia es, por un lado, Morena se ha dividido, se dividió a instancias primero del apenas gobernador del estado, Jaime Bonilla, pero la división, entiendo, se sigue manteniendo porque aunque ya no está en el poder, bueno, pues hay diputados, hay alcaldes que le tienen apego, le tienen lealtad, y no así con la actual gobernadora, y entonces sigue habiendo una división. Y entonces, ¿cómo explicamos que un movimiento que ni siquiera llega a partido, retomando lo que dice Toño, teniendo partidos de oposición que parece que están borrados, obtiene por segunda ocasión un triunfo arrollador y entonces un movimiento dividido con unas cuantas cabezas, pues están logrando triunfos? ¿Cómo explicarnos esto? Porque no fue una vez, ya fueron 2 veces y si me apuran 3, en términos de que, bueno, en el 18 gana López Obrador y también ganan todas las posiciones, ¿no? José. Sí, es que mira, es una suma de todo lo que dijiste, de que no hay una oposición, de que no hay unos partidos PAN, PRI, PRD, pues no pintan. Con la llegada de Andrés Manuel los borraron totalmente del panorama político y querramos o no, pues más allá de que podamos hacer críticas al gobierno de Bonilla, que está mal, que estuvo bien, que estuvo pésimo, que es de uno de los peores, lo que quieran decir, el hecho es que la marca Morena ahí está. Y si bien, como dije hace rato, la marca Morena no tiene tantos positivos como sí los tiene el presidente, pues les alcanza. Y sumámosle el asunto que desde el 2018, pues alguien dígame qué ha hecho los partidos de oposición. No han hecho nada, Alfredo, no han hecho nada. Incluso ahí se andan peleando también por la cabeza del partido, por la cúpula, quienes quieren controlar los partidos. Entonces, el hecho de que Morena todavía no se constituya como un partido, eso todavía a la vez yo lo veo como una fortaleza, en el sentido de que no es un cuadro bien hecho, bien estructurado, y que no se tienen que sujetar a una sola cúpula, ¿no? En este caso, pues sabemos que la cabeza es el presidente es Morena, pero todas estas facciones de Morena, pues de alguna manera han sabido cómo llevar por buen cauce el movimiento para ganar. Que esas facciones en un futuro hagan que pierdan, yo por ahí lo veo. Si no se configura Morena como partido político, que yo creo que no lo va a hacer, pues va a tender a que esas fracturas vayan a hacer que pierdan elecciones. No sé si va a perder el 24, no sé si cómo les va a ir en estas elecciones, en estas 6 que va a haber este año, que creo que va a ser un buen termómetro para el 23, que es el Estado de México, y luego el 24, porque ya vemos ahí unas fracturas también en algunos estados donde ya se perfilan candidatos. Y por otra parte, la oposición, que así como hay fracturas en los otros 6 estados, pues la oposición que en el discurso va unido, que en el discurso van juntos, pues ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para llevar a 6 candidatos únicos en las próximas elecciones. Entonces, si no se pudieron poner de acuerdo en un proyecto relativamente chico en comparación a lo que es una elección presidencial,
pues menos se van a poner de acuerdo en una elección presidencial. Ahí está la debilidad de la oposición. Entonces yo creo que es una suma de todo lo que señalas, pero al final del día la marca Andrés Manuel pesa, ¿eh? Nos gusta cómo gobierne o no nos gusta cómo gobierne, quien gana las elecciones en Morena es Andrés Manuel. O sea, no son los candidatos. Quien piense, y lo digo así tal cual, que realmente Bonilla ganó por ser Bonilla, que Marina del Pilar ganó por ser Marina del Pilar y los alcaldes ganaron por ser los alcaldes, pues no. Entonces la marca Andrés Manuel sigue pesando, ¿no? A eso yo le atribuyo y más allá de que ya vayan 3 años, todavía les alcanza. Y eso nada más habla de la fortaleza del presidente, nos guste o no nos guste. Bien, Toño, ¿coincidirías con esta parte? Lo último, claro. O sea, hay que reconocer que la marca de López Obrador es más fuerte y va más allá del trabajo político que haya podido haber hecho el propio Bonilla o la propia Marina Pilar o Montserrat o quien llame. Se engañaría aquel que diría que ganó por su peso y su conocimiento. Hay que reconocer que muchos de los que estuvieron en el gobierno pues simplemente era gente que no los conocía la comunidad. Y en Baja California va a seguir gobernando Morena durante un buen tiempo porque no existe la oposición. Pasa exactamente como ocurrió cuando estaba el Partido Acción Nacional, que cualquier tipo que ponían en la boleta, pues ganaba. Ahí hay un problema que tiene que ver en ese diseño, si quieren ser partido político o no. Dentro de Morena hay que recordar quién es el director, el coordinador del instituto político de esa organización. Es Rafael Barajas, el Fisgón. El Fisgón hace una caricatura hace un año donde dice que ya están todos los candidatos y ya están la mesa puesta para las elecciones. Y entonces otro de los protagonistas que aparece en el cartón dice, sí, pero faltan los principios. El gran problema como una estructura política de una entidad que le dé peso a esta organización que conjunta pues a gente hasta de izquierda, ¿no? Porque Morena no es un partido de izquierda. Entonces, esto va a tener que ver mucho con el trabajo que se haga en términos de partido. Tuvimos durante los 2 años anteriores 2 dirigentes de partido. Era un delegado en funciones de presidente y un presidente. Entonces, aquí hay que ver, tú estudiaste en una universidad, Alfredo, administración, donde daban administración pública y ciencias políticas, y te hablaban del peso que tenían los partidos dentro de una conformación para aspirar y llegar al poder. Ya lo tiene Morena, ya tiene el registro de partido. Ahora falta que se convierta en un partido para poder tener ese proyecto de nación que plantea López Obrador y que los ha llevado a tener la mayoría política en México. Baja California va a continuar, pero no tanto por el peso de los protagonistas, sino por esa coleada que le va a dar todavía el López Obrador al peso en Baja California. Pero aquí vamos a ver el gran problema que tiene la oposición y el peso que tenemos los ciudadanos. Hay que recordar que al menos en Mexicali, que se da un grupo de activistas muy fuertes con los movimientos de resistencia, fueron hechos de lado por Bonilla. Y entonces yo ahí lo que cuestiono y que planteo es que en Baja California se adueñan, se apropian de las franquicias de los partidos políticos. Ahora lo tendrá Marina y Carlos Torres, compartido en otra parte de la franquicia con Bonilla, y vamos a ver, veremos si no se deshacen, porque esta división genera
una fractura que quién sabe si algún día se vaya a plantear. Y hay un peso para terminar. Plantea desde López Obrador, después Bonilla y ahora Marina, una lucha a la corrupción. Y en Baja California hay opacidad y hay un nicho de corrupción tremendo que se llama omisión, que se llama impunidad. Eso nos heredó el PAN en los hechos, la gran corrupción que se dio, sobre todo en la última administración, pero no cambió absolutamente nada con Morena en el poder. ¿Por qué? Porque no vemos bueno, en 2 años solamente se sancionaron a 2 personas y no hay procedimientos administrativos sancionatorios. Y hay todas las denuncias que quieran en la fiscalía, pero sin cuerpo ni cabeza. Ese es el problema que nos dejaron y es el problema que estamos nosotros atendiendo, mi querido Alfredo. Totalmente de acuerdo. Digo, quizá el primer desencanto es desde el presidente de la República, que vendió bien, muy bien, el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, que el hartazgo, que ayudó mucho el sexenio de Enrique Peña Nieto y de los gobernadores de esa generación, que fue ya insultante la corrupción. Bueno, pues le tocó la fibra sensible creo que al grueso de los mexicanos. Creímos en el presidente. En esa parte, yo siempre he tenido mis reservas de Andrés Manuel López Obrador, de su discurso, pero por lo menos en la parte de la corrupción llega uno a decir, bueno, tanto da lata que a ver, vamos a ver. Y en los hechos no ha ocurrido nada, por el contrario, se han documentado por organismos no gubernamentales, por periodistas, muchas situaciones que huelen mal, que hablan de corrupción y no pasa nada, ni pasará nada por lo pronto. Quizá cuando ya no esté él se puedan develar algunas situaciones, pero pues a toro pasado ya que, y lo mismo estamos viendo en Baja California, que por ahí tengo amigos que dicen que Baja California es el estado más morenista que hay en México y prueba de ello dicen es que en las 3 recientes elecciones pues la gente se ha volcado a las urnas para votar por Morena y yo coincido con ustedes, una oposición cero y nada más agregaría para cambiar de tema que otro aspecto es la gente, así como lo recordabas tú, Toño, cuando era la franquicia el PAN que se aventaban a X salido ahí de donde, quién sabe dónde, ganaba. Hoy así Morena, la gente vota porque está enojada, dirían en buen castizo, encabronada, y parece que todavía no se le quita. Y bueno, lo vienen aprovechando ellos a su favor. Pero la verdad es que estamos esperando más resultados, mejores resultados, y de ahí por eso quiero cambiar nada más al tema. ¿Qué podemos esperar de las nacientes administraciones después de esta cortinita? Estamos de regreso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué debemos de esperar de estas incipientes administraciones? Pues mira, Alfredo, a mí me gustaría ser optimista y me gustaría decir que las cosas van a fluir, que habrá una coordinación institucional, respetuosa, política, entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, pero parece que no. Pero no, parece que no. Tú mismo comenzaste diciendo que hay una profunda división que nos hace recordar a Bonilla, que se peleó con la presidenta municipal de Tecate, con el de Tijuana, y bueno, hoy, a diferencia, Coto, creo que Marina del Pilar está siendo más prudente o más inteligente, no es el estilo de Bonilla de son mis pistolas y el choque directo y la confrontación,
sino si bien hay que reconocer que hay diferencias, ella les está dando algún matiz. Sí, sí, sin duda, de una forma más sutil, digo, va a estar muy difícil para que tengamos otro político como Bonilla así echado para adelante, que siente que las puede todas y por eso se va así. Yo creo que con ese antecedente, y aparte yo creo que tampoco es su estilo, la gobernadora pues ha sido un poco más sutil, pero poco a poco, como todos, digo, al final lo hacen todos independientemente si es de un partido o no, pues ha venido echando para atrás las cosas que ha hecho Bonilla, que curiosamente, pues en lo que se parecen son idénticos como dos gotas de agua, es que modificaron la ley para poner a su fiscal a modo. Fuera de eso, todo lo está haciendo diferente. Bonilla fusionó unas secretarías, Marina las volvió a separar. Bonilla pues desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora, que yo creo que es un acierto que la vuelvan a hacer. Ahora habrá que ver la coordinación. Y yo no sé qué tanto, digo, no quiero decir que detrás de la presidenta municipal de Tijuana y del presidente municipal de Ensenada Bonilla. Muchos pueden decir que sí, yo no lo estoy afirmando, pero pues todo parece indicar que pues por ahí va la cosa. Entonces ahí me genera un conflicto en el sentido de decir, bueno, a lo mejor, ya viendo cómo está la dinámica, pues a lo mejor el presidente municipal de Ensenada o la de Tijuana, pues tienen pues quieren ahí colaborar, pero pues alguien ahí le está diciendo, no, por ahí no va el asunto, va por acá. Y también nos podemos ir al Congreso, que es otra batalla que ahí se puede dar. Y ahí los que van a estar, ahora sí que, pues en medio de los dos frentes, pues son, por ejemplo, los diputados del PAN, el diputado del PRI, la diputada del Movimiento Ciudadano, del PES, para dónde se hacen, porque ya quedó claro en algunas votaciones que hay una confrontación entre los diputados que están de Morena, que están con la gobernadora, y los diputados de Morena, y creo que del PT, que están con Bonilla. Entonces ahí quienes pueden inclinar la balanza, pues son los partidos de oposición, y yo creo que se van a alinear con la gobernadora por el antecedente que tienen de Bonilla. Ahora, hay un rumor que ya se enfrió, que es la llegada de Bonilla al gabinete, que a mí, digo, sería, ojalá y no suceda, porque yo creo que sería lo peor que le puede pasar a los bajacalifornianos, en el sentido de que yo no tengo duda que si Bonilla llega a la Secretaría de Gobernación, desde ahí esté operando para ponerle el pie a la administración de la gobernadora Marina del Pilar, ¿no? Y en ese juego de poder uno puede decir, pues hay que se den hasta con la cubeta, pero pues en esa dinámica quienes estamos en medio somos los ciudadanos, que porque los políticos están viendo quién tiene más músculo político, pues descuidan los problemas que hay y no atienden los problemas que hay. Y lo vemos, por ejemplo, cuando se dijo eso de Bonilla que iba al gabinete, ya estaban pues ahí los diputados que están alineados con él, la presidenta municipal de Tijuana ahí sacando ahí sus imágenes de felicidades, Bonilla por estar allá en gobernación, luego sale la gobernadora con una foto con el secretario de gobernación. Entonces dices tú, ¿de qué se trata, no? Entonces yo creo que sí, yo espero que Bonilla no llegue al gabinete porque desde una posición de poder, que digo, que tiene poder político ahorita y pesa, yo creo que sí, pero no es lo mismo que te enfrentes al exgobernador, en el caso, por ejemplo, de algunos diputados que no quisieran votar de ahí, de acuerdo a lo que les pudieran sugerir, vamos a ponerlo así, a que el subsecretario de Gobernación venga y diga, pues aquí se hace así, ¿no? Entonces, porque el presidente dice, Toño, ¿tú crees que veremos la confrontación parte 2, capítulo 2, como la vimos cuando Bonilla fue el gobernador? Mira, yo creo que hay muchas asignaturas pendientes para Marina del Pilar y para la clase política baja californiana. Simplemente para dar un dato histórico, quien le ha brindado gobernabilidad a las administraciones públicas del PAN y ahora de Morena ha sido la oposición. Con Rufo y con Terán fue el Partido Revolucionario Institucional, después fue el PRD
incluido pues Catalino Zavala, incluido Abraham, ahí se me olvida, Abraham Acevedo, ándale, Abraham Correa. Y ahora, en esta parte, en la integración del Congreso, el bloque bonillista lo tienen los 3 diputados del PT y 3 filobonillistas, pero la gobernabilidad se la está brindando el Partido de Encuentro Social, incluso el PRI, a la segunda versión de Morena. Es un problema político muy grave, pero hay asignaturas pendientes muy fuertes, José y Alfredo, que tienen que ver con la parte financiera. Estamos en el peor momento de las finanzas públicas del país. De acuerdo al Centro de Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, el gobierno de Baja California recibió en 2021 casi 6,000 millones de pesos más de los aprobados en el presupuesto de egresos. Lamentablemente se desfondaron nuestras finanzas a nivel estatal y a nivel municipal, por lo que tenemos un grave problema ahí, y creo que es el que hemos estado abordando desde que empezó el programa, que tiene que ver con esta parte de la crisis política. Entonces ese es un problema muy grave, o sea, tenemos problema de un montón de cosas. Los únicos programas que tuvieron una reacción y una fortaleza increíble son los programas sociales federales, que acá se volvieron asistencialistas con la entrega de despensas y ese tipo de cosas, pero los programas de López Obrador, que instrumentó desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, le han hecho valer la suerte a Morena, al menos en Baja California. Vamos a tener, sí, una división que yo espero para bien de los bajacalifornianos, que se sienten a platicar, a trabajar esta cúpula para, si no hacer una cúpula única y pues centralistas, sí al menos que entiendan lo que son las corrientes de opinión. Y hay que ver lo que se vive en México, entre el partido, entre los grupos fácticos, me refiero a los de Morena, ¿no? Y a los candidatos. Nosotros estamos muy lejos, por fortuna, de una elección. Bueno, estamos a 2 años, pero en cuanto a las estatales, estamos prácticamente a 3 y a 6. Eso debe de generar un asentamiento de la administración de Marina del Pilar, o la otra, escúchenme bien, el desfondar a la segunda administración de Morena con ese caballo de Troya dentro del mismo Morena. La cosa no es fácil. Tenemos una visión política de participación de los partidos muy pobre en Baja California, donde el único que tiene poder y valor es Morena, y los otros están desmembrados. O sea, no tenemos una oposición de a de veras, tenemos solamente quienes van a ir compartiendo el poder, pero ni siquiera tenemos esa posición que se dio, que era los gobiernos de coalición, los tenemos de facto. Y eso ya pasó con Bonilla, con este grupo priista en el poder, como ahora está el grupo panista en el poder. Yo lo digo de broma y discúlpenme porque es muy mala, pero en Baja California tuvimos 2 gobiernos neoliberales con el membrete de Morena. Entonces, tenemos que ir caminando hacia adelante. Y bueno, y ojalá y que los políticos se pongan en paz, se pongan de acuerdo y hagan su trabajo, que es trabajar por bien de los ciudadanos. Es un poco utópico, pero yo veo los planteamientos que hacen sobre la ley de seguridad o las adecuaciones a la fiscalía, y la verdad se me hace irrisorio por el nivel de discurso que tienen nuestros políticos. Ese sería el comentario. Bien, adelante, José. Sí, y nada más
y hemos hablado del PAN, PRI, PRD, no, más allá de decir pues que es una oposición inexistente, y eso habla de que no existen. Digo, es un reflejo, la política que pasa en Baja California es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Hay una confrontación a nivel nacional en Morena y hay una confrontación a nivel local por la ausencia de oposición. Digo, tenemos un presidente del PAN como Marco Cortés que digo, ahora ya entiendo por qué muchos le dicen Marquito, ¿no? Digo, es lamentable que un partido, y es muy triste la verdad, porque es el partido que pues va a encabezar la oposición, imagínate. Y aquí a nivel local, pues vemos a Mario ahí, pues que le anda haciendo como de Ricardo Anaya, ¿no? Que sube sus videos, dice, va, denuncia, pero no hay nada de fondo, no hay un proyecto, no hay que decir, a ver, ante esta decisión no la consideramos como partido y queremos esta vía. No hay una propuesta. Entonces, digo, al menos yo ya estoy harto de que un partido de oposición, como venimos históricamente del no, todo está mal, esto no, esto no, esto no, esto no, que propongan. ¿Qué proyecto está proponiendo la oposición? ¿Qué te están proponiendo con miras a la elección del 24? Van a pasar 6 años perdidos, que no proponen. Lo poquito que han estado ganando, seguramente es porque la gente dice, ah, caray, pues a lo mejor Morena no es lo que yo pensaba, más el voto duro que ya tienen, porque la participación no ha aumentado. En esta última elección, por lo menos aquí en Baja California, fue del 38%. Entonces, es el mismo segmento de votantes, o sea, ni siquiera convence a los que no salen a votar. Entonces, ahí va a ser un problema, porque la oposición no tiene un proyecto. Por lo menos Andrés Manuel, cuando era oposición, ya venía encaminado sobre un proyecto que lo fue afinando poco a poco hasta llegar al discurso muy claro sobre la corrupción y el hartazgo que ya se tenía ante la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN. Pero ahorita no hay un proyecto en la oposición y el único proyecto es vamos a sacar a Andrés Manuel de los Pinos. El único proyecto es vamos a juntarnos todos y a tratar de echarle montón en las urnas. Entonces no hay un proyecto de ideas, ¿no? Y al menos así, pues digo, a la gente que no es partidaria de la 4T o que somos críticos a lo mejor en algunos aspectos del gobierno, pues de todos modos no nos convence, ¿no? Y dónde estamos y dónde está la gente que busca otra opción, ¿no? Digo, entonces en esa dinámica está, ¿no? Entonces digo, mientras, y eso, nada más a punto, y eso hace que los gobiernos menos se pongan las pilas, porque no hay nadie quien los esté presionando electoralmente, no hay nadie que pueda decir, ah, caray, me tengo que poner las pilas porque se están acercando, ni siquiera. Entonces, eso hace que nos dejen sin opciones a los que a lo mejor no somos partidarios de la 4T y también que los gobiernos de turno digan, pues mira, la tenemos bien fácil porque la oposición no plantea nada y nadie los pela. Yo creo que los únicos que los pelan ahí son sus mismos de grupito, de ahí que tienen, que se comparten y todo, y de ahí para, digo, no convencen, y ese es el problema, ¿no? Que yo veo por otro lado. Bien, Ahí quiero hacer, si me permites, Alfredo, sí, claro, un comentario. Claro, adelante. Mira, Morena se ha convertido también en estas paradojas en un partido mantis. Es decir, aquellos partidos que participan con él, que se alían con él, desaparecen electoralmente por el peso de Morena. Tienes al PT, tienes al Verde, tienes a... ¿cómo se llamaba? El Poder Transformemos, tienes al PES, ¿no? Entonces, si ustedes ven, se dan cuenta, hay una descomposición política de los propios partidos, donde los que van quedando se van quedando todavía más desnutridos y sin proyecto, como lo dices y lo planteas muy bien, José. López Obrador es la figura política más fuerte que se tiene en la historia, al menos de la segunda parte del siglo XX, y es el hombre que más ha sido votado o que ha obtenido mayor número de votos a su favor. Sí, en 3 elecciones o 4 cuando fue jefe de gobierno, pero él
en una entrevista con Carmen Aristegui de un libro que publicó, él decía que él era un político y Felipe Calderón decía que era un activista, algo así, ¿no? Pero el caso es de que sí, López Obrador es una figura pública emblemática y que está difícil que destruyen su peso, al menos en los próximos 3 años, 5 años, 6 años. Es todo, discúlpame, Alfredo. No, cuidado. Para terminar esta parte política, que no me quisiera ir sin que comentemos algo del COVID, de esta cuarta ola. Decía al principio, pues el presidente ya hoy tuvo que informar que resultó positivo. Pero antes de terminar, han planteado muy bien cómo a nivel central en México las pugnas dentro de Morena ocupan las primeras planas de los medios. Aquí ocurre lo mismo. La intensidad creo que cada día está mayor. ¿Cómo ven ustedes, cómo explican que el presidente, el presidente López Obrador, que tiene una formación muy priista y que seguramente le gusta jugar al tapado, pero él dice, no, yo ya destapé antes, o sea, siempre en su estilo, como que hace y no hace, como que renueva y no renueva. Ya la pugna, por ejemplo, con Monreal, hoy ocupó espacio en la mañanera. ¿Por qué? Porque el presidente de alguna manera destapó a Claudia Sheinbaum y dijo prácticamente a todo su gabinete, a Marcelo y a otros secretarios, menos a Monreal en su momento. Y Monreal, que su corazoncito hace que lata por la presidencia, pues no se ha quedado callado. Y bueno, ahí están los dimes y diretes. ¿Qué opinión les merece el que el presidente haya hecho esta jugada tan adelantada 3 años antes de lo que se acostumbraba, 2? ¿Le va a salir bien? ¿Se le va a hacer engrudo el atole? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, sí, adelante, Antonio, adelante. Nada más para recordar un poco, de los 3 posibles dentro de Morena, 2 son abiertamente priistas y traen la misma formación que López Obrador. Y en la protección que da a Sheinbaum es una situación que yo creo que está previendo, casi estoy seguro, esa posibilidad de un continuismo con Ebrard, tal y como se hizo en el gobierno del Distrito Federal, o en su momento la posibilidad de una candidatura de una mujer, como sería la Sheinbaum, que ella viene del movimiento del Stunam y viene de este grupo de jóvenes que se integraron a la política después del movimiento en la UNAM. Algunos de muy triste memoria, como su ex esposo Carlos Simas, pero también con Rosario Robles, con todo ese grupo. Y creo que le van a estar jugando, o sea, el más político dentro de la parte política, de la clase política, es Monreal, sin duda. Ya fue gobernador, ha sido legislador y ahora es aspirante, ¿no? Ebrard tiene una formación que va más a la cuestión, se perfila, creo, hacia el estadismo, ¿no? Pero la Sheinbaum tendrá todo el poder posible que le da el respaldo de López Obrador. No solamente la destapó, sino que ya le levantó la mano. Y ese vamos a tener ese grave problema. Y entonces vamos a ver otras decisiones que seguramente van a enriquecer, si no a los partidos, al menos la posibilidad de análisis como es. Correcto, José Carlos. Mira, ¿quién va a ser? Yo creo que, a ver, la decisión evidentemente la va a tomar el presidente. O sea, no nos engañemos, no va a ser una encuesta, bueno, va a ser una encuesta, ¿eh? Pero no va a ser lo que digan los militantes en una encuesta, no, va a ser lo que diga el presidente. Ahora,
¿quién de los aspirantes, a reserva que dicen que por ahí el tapado puede ser el secretario de Gobernación, quién de los aspirantes garantiza una continuidad de las políticas del presidente? O sea, garantiza casi, yo dijera, por no decir 100%, un 99.9999%. ¿Quién garantiza eso? Monreal no lo garantiza, Marcelo tampoco lo garantiza Claudia. Lo garantiza Claudia, que es de su entera confianza. O sea, pensar que Andrés Manuel va a poner por arriba a Monreal de Claudia cuando ya pasó que hubo una confrontación entre ellos y por quién se decidió el presidente, por Claudia, por eso es jefa de gobierno, porque Monreal quería. Ahora con Marcelo uno pudiera pensar, a ver, políticamente se la debe. Marcelo se hizo un lado en el 2012. Se hizo un lado cuando todos pensaban que él era el perfilado para abanderar al PRD y a la izquierda, bueno, izquierda o supuesta izquierda, como se le quiera llamar, pero se hizo un lado. Entonces uno pudiera pensar que se la debe, pero Marcelo no garantiza continuar el proyecto de Andrés Manuel, sea cual sea el proyecto, o si es que algunos dicen, pues mi proyecto es. Otro sería Dan Augusto, que ahí está en gobernación, un perfil bajo, en el sentido de que pues, opera aparentemente, pero no es tan mediático, ¿no? Entonces, yo creo que entre ellos dos, porque a reserva de que pues salga por ahí alguien de entera confianza del presidente, pues no creo. Pero ¿quién va a ser el candidato? Alguien que le garantice al presidente la continuidad de su proyecto. Y eso solamente, hasta el día de hoy, se lo pueden dar dos personas, Claudia y Adán Augusto. ¿Qué van a hacer los otros? Pues Monreal ya dijo, yo voy a ser candidato sí o sí. Y por ahí anda coqueteando ahí con Dante Delgado, que también digo, Dante es otro viejo lobo de mar. Marcelo, que yo no sé, no veo, o me cuesta trabajo pensar que Marcelo pudiera disciplinarse, porque yo creo que todavía, no garantizada, sino una gran probabilidad de que el 24 lo gane Morena, sí, pero en el 30 yo creo que no. Yo creo que esta es la última llamada, al menos por ejemplo para Marcelo, que quiere ser presidente. Yo creo que es su última llamada y ahí pues todo puede pasar, pero yo creo que ¿quién va a ser? Quien diga el presidente, y a lo mejor lo adelantó. ¿Por qué creo que lo adelantó? Yo creo que para darle foro a Claudia, o también no tiene, que casi nadie la conoce fuera de la Ciudad de México, o también pues para ver cómo cómo reaccionaban los demás, ¿no? Cómo reaccionaban los otros que querían o quiénes más salían, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí fue una sucesión, sí está siendo una sucesión muy, muy anticipada, y eso al final va a dañar al gobierno. Por ahí una opinión muy interesante de Anabel Hernández, que decía, los principales operadores políticos del presidente han sido Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. No basta, o sea, no necesitan operar en contra del presidente. Con que dejen de operar es suficiente. Y aguas que ahí viene la reforma eléctrica que tiene que pasar por el Senado, y Monreal es clave en ese tema, ¿eh? Monreal es clave para operar ahí el Senado, que hasta el momento pues le ha ha operado bien con el presidente, pero la reforma eléctrica es la joya de la corona de las reformas del presidente, y si no es en esta legislatura, pues yo no creo que vaya a poder ser en las próximas. Entonces, algo ahí con que deje de operar Monreal, pues va a ser suficiente, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que se adelantó el presidente, y eso también hace que a su vez la oposición, como digo, todos estamos al son que nos toca el presidente, los opinólogos, los analistas, todos estamos al son que marque, pues la oposición también anda ahí. Yo creo que la oposición está esperando a ver qué hace Monreal o Marcelo, ¿no? Yo creo que cachando a ver ¿sí? quién no de ellos es el candidato elegido,
y acercarse y hacer propuesta, porque la verdad, pues, no se ve. están en la palestra y tienen más posibilidades que muchos otros en otras fuerzas políticas. Yo tengo mis reservas de este ejercicio que está haciendo el presidente. Creo que a los mexicanos, si algo que nos gusta es el chismorreo político de quién va a ser el candidato, que ya hizo esto, que ya hizo lo otro, sutanito, y eso a final de cuentas también genera cierta distracción, ¿no? Y si ellos están gobernando, los que pueden ser, seguramente también se distraen, pues si no son de palo, aunque digan, no, yo estoy aquí dedicado a gobernar, y se distraen, y bueno, quienes la llevamos somos nosotros. Que nos divertimos de a montones, pues sí, pero bueno, vámonos rápidamente al COVID. Bueno, una situación que ya no es nueva, digo, ya tenemos 2 años con esta pandemia, pero lo que es cierto, la constante sigue siendo que la situación es grave. Vemos que en el resto del mundo pues toman medidas más drásticas, y acá vemos que el presidente ya volvió a invitar a López-Gatell a las conferencias. Él mismo no necesita a Gatell, siempre minimiza las situaciones, los hechos. Hace unos días en la mañanera decía él, no se haga, no hay que hacerse pruebas de COVID, sino es que tiene pues problemas de respiratorios. Si fuera el médico, pues imagínense qué problemón, porque con la nueva variante, pues mucha gente no presenta ese síntoma, pero está infectado. Entonces, él que se la pasa minimizando, pues hoy ya tuvo que informar que se va a guardar unos días porque resultó positivo. Esa quizás es la parte anecdótica. Se vuelve a presentar registros que son marca a nivel nacional en Baja California de casos. Afortunadamente no están generando situaciones de alta incidencia en muertes, pero de que nos estamos infectando con mayor facilidad. Y ahí voy a la parte que creo que nos debe interesar. Le quisiera preguntar a cada uno, ¿cuál creen que ha sido los aciertos en 2 años de la política que ha tenido México en el combate a la pandemia, y qué nos faltaría hacer para tener mejores resultados? Toño. Mira, yo creo que te lo voy a decir muy, muy sencillo. Perdón, porque se mete mi teléfono y es muy sencillo. Mira, lo único cierto, dijeran el filósofo, es la incertidumbre. Entonces tenemos un grave problema de una pandemia que nunca nos preparamos, que nunca nos dijeron, y que bien que mal ha ido saliendo ahí las cosas, pues, pero mira, que sean un grupo de científicos los que estén planteando las soluciones, eso es muy bueno, porque ya no es una cuestión política. Está López-Gatell, está en este caso acá el grupo, en Baja California, el grupo de epidemiólogos y cosas por ahí. Y yo espero que la cuestión se vea eminentemente sanitaria y nada política para poder salir. Y yo espero que esto nos dé tranquilidad y nos dé pues, una realidad que habrá que ver, que tiene que trastocar el ámbito político, el ámbito económico, pero perdón, lo único cierto es la incertidumbre y la esperanza de que puedan resolver y plantear cuestiones reales, ¿no? de efectividad para todos los mexicanos. Será por mi edad, pues, pero ya realmente lo que yo espero solamente es la esperanza de que
puedan cambiar las cosas a partir de esta pandemia que nos afectó tremendamente. Claro, darle mayor importancia al tema de la salud pública, no necesariamente por el COVID, sino, digo, siendo un país de muchos contrastes, un pequeño grupo de muy ricos y una gran mayoría de entre pobreza extrema, pobres una alicaída clase media, pues siquiera lo que sería de justicia para estos gobiernos, el que está y los que siguen, sería que nos dieran la dignidad de tener una atención para todas las enfermedades, una atención que dijeras tú, oye, no tenemos otras cosas, pero la lana, se roban otra lana, pero esa la aplican bien y tengo servicios dignos y cuando se necesitan. Pero bueno, a nosotros que somos periodistas, pues nos toca insistir, machacar en el tema, porque de otra manera, pues los políticos ni en cuenta. José de Arcos. Mira, yo creo que es que este tema también tiene mucho que ver con cómo la población asumió el tema. Y gran parte de que la población lo asumió de manera muy relajada fue por el discurso desde el gobierno. A lo mejor uno pudiera pensar, bueno, el tamaño de la pandemia rebasó al gobierno en capacidad, en recursos, etcétera. Sí, pero si desde el principio, yo todavía recuerdo aquellas infografías que sacaba el gobierno diciendo que la pandemia no era grave, era un resfriado, y que no necesitábamos confinarnos, que no se necesitaban cerrar eventos masivos, pues eso se decía en su momento. Yo creo que si desde el principio hubieran tenido una actitud, a lo mejor no es la palabra, pero un tanto agresiva en el sentido de ser más riguroso con a ver, ese es un tema delicado, es grave, pero pues no, y eso pues la gente pues ante la no exigencia del gobierno, porque digo, cada quien tiene conciencia y criterio de cómo hacer las cosas, pero pues si desde el gobierno te dicen que pues todo no está tan mal como se pensaba, pues ahí se van. Y el problema es que ahorita ya estamos viendo eso, los contagios han ido en aumento, que si bien es cierto que la gran cantidad de la población, por ejemplo, al menos en el caso de Baja California, ya está vacunada, y eso hace que la tasa de letalidad no sea mayor que la que en su momento fue, que de hecho una de las tasas tasa de mortalidad, México tenía una de las más altas del mundo, pero ya ahora con la vacuna, pues bien hizo en que pues esas tasas pues no aumentaron, incluso ya la gente no se está muriendo porque le dé COVID, pero pues el hecho de que no te mueras no quiere decir que sea grave, que no sea grave, ¿no? Yo, por ejemplo, el sábado me fue a hacer una prueba de COVID, y en lo que yo me la hacía sin problemas, habían unas 20 personas enfrente de mí, 20 personas detrás de mí, en lo que esperaba el resultado llegaban, o sea, sin problema en 2 horas hubo unas 150 personas haciéndose la prueba, ¿no? En un solo centro donde yo fui, en un solo lugar. Entonces yo creo que también ahí, pues la sociedad sí tuvo también que poner de su parte, que el gobierno no quiso asumir tal vez ese costo político como sí se está asumiendo en otras partes como en Europa, en Francia, que por ejemplo Macron ya dijo, les voy a hacer la vida imposible a los que no se quieran vacunar. Así tal cual lo dijo. Entonces, tal vez si hubiéramos tenido un gobierno así de estricto, a lo mejor nos estaríamos quejando, ¿no? Pero yo creo que ahí sí el gobierno fue rebasado. Yo creo que lo más feo ya pasó en el sentido de las muertes, no así de los contagios que van en aumento, pero yo creo que ya vamos de salida. Me explico, porque estas variantes, hay algunos ahí, leí uno por ahí. Te voy a cortar, hermano, te voy a ¿Sí? cortar, porque ya me queda medio minuto para cortar. Bueno. Ahí te voy a dejar, José Carlos. Antonio Eras, hermano, muchas gracias. Todo mi afecto. Espero
hacer de repente esta interacción, pues no todos los días, ¿verdad? Pero de vez en cuando, abusando de tu buena disposición. Ojalá y nos encontremos por aquí más seguido, aceptes la invitación más seguido. José de Arcos, mañana tenemos entrevista con la delegada de la Delegación Playas de Tijuana. Aparte de comentar los temas del día, bueno, vamos a hacer un espacio para una entrevista con la delegada de Playas de Tijuana. Así es que mañana a 6 de la tarde nos vemos aquí en Te Verás. Gracias a ustedes, a ambos y a quien nos sintonizó o nos vea después. Denle like, síganos. Compartan, nos vemos. Buenas tardes. Saludos y felicidades, Alfredo, José, un placer. Gracias, Toño. Bye.